Saludos, mi nombre es Nelson Gómez y vamos a estar trabajando el ejercicio 2.8 del libro Open Intro Statistics en su tercera edición. A mis estudiantes les recuerdo que la estrategia que deberán utilizar es primero tratar de hacer el ejercicio, hagan el esfuerzo en hacer el ejercicio lo mejor posible y lo más completo posible. Y luego pasen a ver estos videos para asegurar que lo hicieron bien o que entendieron cómo se hacía entonces el ejercicio. Bueno, vamos al 2.8. Nos dice pobreza y lenguaje. Nos dice que de una encuesta de la American Community, es una encuesta que continuamente se hace y todos los años nos da información sobre las comunidades y cómo, ¿verdad?, se debe invertir en los planes o los servicios que tienen que dar en la comunidad, ¿verdad? En el 2010, esta encuesta estimó, ¿verdad? El resultado de esta encuesta, de este estudio, estimó que 14.6% de los americanos viven por debajo de la línea de pobreza, por nivel de pobreza. Y 20.7% hablan un lenguaje diferente al inglés, ¿verdad? En su casa, ¿verdad? Ellos le dicen un lenguaje foreign, ¿verdad?, extranjero, pero un lenguaje diferente al inglés, ¿verdad? Y 4.2% caen en ambas categorías. O sea que 4.2% están tanto por debajo del nivel de pobreza como familias o personas que hablan un lenguaje diferente al inglés en su casa. Ok, vamos a pasar entonces a la primera pregunta. La pregunta A nos dice, la parte A de esta pregunta, de este problema, nos dice, son, ¿verdad?, vivir por debajo del nivel de pobreza y hablar un lenguaje extranjero, ¿verdad? O lenguaje diferente al inglés. Disjoint. Si esas dos, eh, si esos dos resultados o posibilidades si son disjoint o mutuamente excluyentes, ¿verdad? Si vivir por debajo del nivel de pobreza y hablar un lenguaje diferente al inglés, un lenguaje extranjero, en la casa, si esos dos eventos son mutuamente excluyentes. Ok, les recuerdo que en clase hablamos de esto. Cuando decimos que dos eventos son, o unos eventos son mutuamente excluyentes, quiere decir que no pueden ocurrir al mismo tiempo. No puede haber una conjunción entre ellos. No pueden eh, ocurrir a la misma vez. Y aquí nos preguntamos lo siguiente. ¿Es posible que una persona viva por debajo del nivel de pobreza y es posible que esa misma persona al mismo tiempo hable un lenguaje extranjero? Mira, el problema realmente nos da eso de forma expresa cuando nos dice que 4.2% de las personas caen en ambas categorías. Eso lo que quiere decir que definitivamente no son mutuamente excluyentes. Hay una posibilidad de que ambas cosas ocurran, ¿ok? Así que la respuesta a la parte A, ¿verdad?, es que pues no son mutuamente excluyentes. La realidad es que hay una probabilidad hasta de 4.2% de que ocurra, ¿verdad?, en este caso. Muy bien. Pasemos entonces a la parte B. Déjenme marcarlo para no olvidarnos dónde estamos trabajando. Estamos en la parte B ahora. Dice, dibuje un diagrama de Venn que resuma estas variables y las probabilidades que están asociadas a esto. Un diagrama de Venn es algo que realmente no discutimos mucho en la clase, pero que puede ser útil para visualizar mucho de este tipo de problemas. Fíjense, déjame hacerlo de la siguiente forma. Vamos a poner acá un círculo que representa a los americanos que viven por debajo del nivel de pobreza. Así que vamos a ponerle pobreza. ¿Ok? Eso es 14.6%. 14.6% de los americanos pues caen bajo el nivel de pobreza. Eso quiere decir de su complemento, ¿verdad? Como 85%, 85.4%, el complemento de eso, son americanos que no caen bajo nivel de pobreza. Por otro lado, estamos construyendo esto de momento. Por otro lado, nos dice que 20.7% de los americanos hablan otro idioma, ¿verdad?, diferente al inglés en la casa.
Vamos a escribirle aquí extranjero, ¿verdad? Idioma extranjero, ¿verdad? Ok. Ahora, la cosa es que eso pues, no va a funcionar así realmente, porque como hay una posibilidad de que ambas categorías solapen, va a ser un poquito diferente. Sin embargo, vamos a verlo en sí solo. Dice que 20.7% de los americanos hablan un idioma extranjero. Eso quiere decir que más o menos 80% o 79.3% de los americanos eh, hablan inglés, ¿verdad? Solamente en casa, ¿verdad? Así que, ahora, ¿cómo bregamos con esto entonces? Si reconocemos, el problema nos dice que 4.2% de las personas caen en ambas categorías. 4.2 caen en ambas categorías. Por lo tanto, estos dos diagramas van a solapar aunque sea un poquito. Vamos a ver eso ahora. O sea, 4.2% incluye gente que está por debajo del nivel de la pobreza e incluye gente que habla idiomas extranjeros en su casa. ¿Eso qué quiere decir? Que de los que hablan idiomas extranjeros, que eran un 20.7%, hay 4.2% que cae también en este nivel de pobreza. Y una forma que uno puede trabajar eso es decir entonces 20.7 menos 4.2, ¿verdad? Y eso va a darnos 5 por acá, 16.5%. 16.5% de las personas son que hablan un idioma extranjero en su casa, pero no están por debajo del nivel de pobreza. ¿Okay? Ahora, 4.2% de los americanos hablan un idioma extranjero en su casa, pero sí caen bajo el nivel de pobreza. Si sumas ambos, eso nos da de nuevo el 20.7% que estábamos hablando ahorita, de personas que hablan un idioma extranjero. Ahora, si vamos al otro lado, donde dice el nivel de pobreza, vea, 4.2% de los que están por debajo del nivel de pobreza hablan un idioma extranjero. Eso quiere decir que la cantidad que está, eh, que no está por debajo del nivel de, que sí está por debajo del nivel de pobreza, pero no habla un idioma extranjero, va a ser esta. 10.4. 10.4%. ¿Ok? Así que 10.4% de las personas caen bajo el nivel de pobreza, pero no hablan un idioma extranjero, o sea que hablan inglés en su casa. 4.2% de las personas caen bajo el nivel de pobreza, pero sí hablan un idioma extranjero en su casa. Si sumamos esas dos cosas, ese 10.4 y ese 4.2, nos va a dar el 14.6% que decía que son personas que están por debajo del nivel de pobreza. Eso que tenemos allí sería un diagrama de Venn con todas las variables que están en este caso relacionadas allí. Hay formas más bonitas de hacerlo y para eso puede ver en el libro las otras formas de hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces con el próximo ejercicio. Como ven, moví un poquito la página para coger un poquito más de espacio. Y la realidad es que vale la pena aprovechar esa información que ya tenemos en el diagrama de Venn para atender los demás problemas de este ejercicio. La parte C nos dice, ¿qué por ciento de americanos vive por debajo del nivel de pobreza y solo habla inglés en su casa? Piensen un momento. Estamos buscando a los americanos que están por debajo del nivel de pobreza, pero solo hablan inglés. No tienen idioma extranjero. Si lo piensa y ve cómo está en ese diagrama de Venn, es relativamente fácil reconocer que en este caso ese grupo, ¿verdad? Pobreza y no extranjero, digamos, o que solamente en inglés es lo mismo, sería 10.4%. Es una forma muy cómoda de verlo. ¿Okay? La pregunta D nos dice, ¿qué por ciento de americanos, vamos para la D,
¿qué por ciento de americanos viven por debajo del nivel de pobreza o, ojo, o hablan un lenguaje extranjero en su casa? Fíjense, una tendencia que no tiene que ser aquí sería como que sumar el 14.6 que teníamos antes y el 20.7 que teníamos antes, y si lo sumamos, pues nos queda mal. Si recordamos, uno de los asuntos que teníamos acá era que cuando bregábamos con el O, ¿verdad? Teníamos la siguiente estrategia. ¿Verdad? Eso es la probabilidad, usar la fórmula genérica de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Okay. Si nos apropiamos de eso, entonces diríamos lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que viva por debajo del nivel de pobreza o de que hable un idioma extranjero? ¿Verdad? Vamos a verlo paso a paso entonces. Entonces, la probabilidad de pobreza más la probabilidad de un idioma extranjero menos la probabilidad de pobreza y extranjero. Idioma extranjero. Ok, sé que al final quedó un poquito apretado. Discúlpenme por eso. Okay, ¿cuál es la probabilidad de que una persona esté en pobreza? Pues eso, si recuerdan el problema anterior, espero que tengan su libro abierto, era el 14.6 que hemos visto ahorita. Esa es la probabilidad de que tengan pobreza. ¿Cuál es la probabilidad de que hable un idioma extranjero? Pues eso, si tienen en su libro, va a ver que era un 20.7%. Y a eso, si le restas entonces la probabilidad de que esté por debajo del nivel de pobreza y hable un idioma extranjero, que es de 4.2%, te va a dar resultado. Sin embargo, utilizando el diagrama de Venn, podemos ver una forma más fácil de hacerlo de momento, que es simplemente sumando todas esas opciones. Pero no lo vamos a hacer así ahora, ¿ok? Vamos a ver entonces que esto es el 14.6% más el 20.7% menos el 4.2%. ¿Ok? Vamos a ver cuánto nos daría eso. A ver si lo puedo hacer de mente. Voy a ponerlo acá arribita. Veo que nos quedamos sin espacio. Eso sería el... Okay, 21, 31.1%. Sí se ve en el cálculo. Déjame verificar. Ya verifiqué y eso es lo que da. 31.1. Ahora, eso fue siguiendo esta fórmula. Sin embargo, fíjense que otra forma que lo pudo haber hecho era simplemente sumar a aquellos que caen bajo el nivel de pobreza, pero hablan inglés en su casa, aquellos que caen bajo el nivel de pobreza, pero al mismo tiempo hablan un idioma extranjero, y aquellos que hablan un idioma extranjero, pero no están bajo el nivel de pobreza. Porque nos dice que es un O. Tengo las dos opciones, son posibles. Cualquiera de las dos funciona. Lo único que hay que recordar es que solamente una vez yo puedo estar sumando la conjunción, ¿verdad? Cuando las dos cosas ocurren al mismo tiempo. Ok. Como veo, nos estamos quedando poco cortos de tiempo. Por lo tanto, vamos a tener, esta será la parte 1, y vamos a tener la parte 2 de este ejercicio para hacer entonces el punto E y el punto F de este ejercicio. ¿Ok? Así que nos vemos en la parte 2.